97.5 en Taltal y Paposo. Somos la Fuerza del Norte. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. La contingencia no cambia cada día. El análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está cumpliendo 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Ya está con nosotros el doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero, que le damos la bienvenida y lo saludamos a esta hora de la mañana. Adelante, don Percival Madero, buenos días. Y cuando ya estamos a viernes 27 de marzo del 2026, esto de los combustibles, la enorme tensión que esto está trayendo al mundo por una situación externa que tiene que ver con la guerra en Irán, nos va a poner malhumorados. Nos va a poner sensibles, tal vez hasta en una actitud muy propia de quien se siente azotado por una situación que no puede controlar. Y la verdad es que el inicio del gobierno de Kast, como no fue un terremoto en su momento para Sebastián Piñera, son muy difíciles, entendiendo que esto es bastante más destructor que un terremoto, porque el terremoto, por último, concentra la atención en algún lugar del país, no en todo el país, como ocurre con esta situación que el gobierno actual ha tenido que asumir por una situación absolutamente externa a su voluntad. Y esto en la historia de los países pasa seguidamente. No siempre gobernar es una situación donde todo se presente como miel sobre hojuelas. El gobernar requiere una cuestión de entereza bastante más difícil que solamente ser oposición. El gobernar implica asumir los desafíos del Estado, de la República, de la nación, en los temas que deba enfrentar, así todos sean muy difíciles como el que estamos viviendo hoy día con esta guerra en Irán, que nos ha traído consecuencias nefastas para nuestros intereses personales, dado que el alza de los combustibles ya empezó a traer las incomodidades propias de quien debe asumir los costos externos de una guerra. Obviamente, distinguidos auditores y televidentes, acá empezamos a caminar sobre una situación difícil, donde muchas veces la indignación supera la razón, y donde antes había poco pan, hoy día hay menos pan. Y eso claramente hay que buscar contener esto, pero esto es a todo nivel, particularmente a los más desposeídos, que no tienen a qué echar más mano. Y este atizamiento de la
indignación por los costos que ya empezaron a mostrar la canasta básica, lo elemental para vivir, produce una situación política que es adecuada a los fines de quienes no son gobierno y que son oposición. No me gusta, honestamente, hacer la comparación propia de lo que significan factores de violencia que no habíamos visto en los años en que gobernó Boric. Porque probablemente Boric gobernó sobre situaciones muy fáciles, en el sentido de que no hubo grandes, situaciones de guerra, más allá de las ocurridas con Ucrania y Rusia. Pero ahí la diferencia existía en que Boric tenía fondos en la caja para echar mano a contingencias urgentes. Hoy día en Chile no tenemos eso, y en ello tenemos que ser especialmente cautelosos en advertir que esto se debe a la pésima administración del gobierno anterior, que no dejó ni un solo peso en arcas. Y es más, son millones de dólares los que no se pagaron y que se están descubriendo hoy día que no se pagaron a empresas para dejarlas para que este gobierno las pagara y no el anterior como debió haberlo hecho. Pero eso siempre va a tener una contraposición, por cuanto es más fácil hacer política desde quienes dicen representar a aquellos que sufren más. Y el gobierno tendrá a su vez que asumir lo que esto significa cuando ya no está en la barricada de la oposición, sino que está en la barricada del gobierno. El gobierno ha promulgado una ley de emergencia energética para efectos de poder minimizar el costo que esto sí o sí va a tener en toda la población. Y por supuesto que ante lo que está ocurriendo van a haber visiones políticas de aprovechar el descontento que esta situación produce por el tema de la guerra para achacarlo o culpar al gobierno de turno. Eso es parte de la situación. Ya hemos visto lo que está pasando en algunos lugares del país y en el mundo, cómo han variado los precios de los combustibles. Aquí también las medidas que se han tomado en los distintos países ante el alza, que son similares a las nuestras. Y sobre todo, distintos auditores, porque, queramos o no, esto va a requerir grandeza que en la política normalmente no hay, ojo. Porque la oposición tiene que aprovechar el momento del descontento para atizar reivindicaciones y ojalá olvidar que fue justamente el gobierno que se fue el que no dejó ni un peso en las arcas. No se trata de que no tengamos un país quebrado, no estamos quebrados, pero estamos en el límite de una situación en que cuando yo observo a los dirigentes de mi país, más allá de darme vergüenza y cierto encono, tratan de llevar agua a su propio molino, ¿ya? Para decir que acá aparentemente en Chile estamos en el país de Bilzipap, país de la fantasía, donde no se le puede echar fantasía a la olla. A la olla se le ponen realidades.
uno no se come lo que piensa, uno se come lo físico, la papa, el fideo, el arroz. No se come ideas. Y eso hoy día es lo que está gravitando fuertemente en la tensión mundial que en todos los países del mundo está ocurriendo, como lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Por eso que nos resulta agradable ver que el gobierno que recientemente dejó de ser gobierno atice fuerzas para llevar a la gente nuevamente a las calles, a la destrucción, a la violencia, porque eso ya se está viendo. Es cosa que usted lo vea, lo mire, lo lea, lo escuche. Aquí también hay que asumir, distinguidos auditores, que hay circunstancias que son menores dentro de este contexto, como el tema de la negación del gobierno actual de apoyar a Michelle Bachelet, podría ser, ¿verdad?, para que fuera jefa de las Naciones Unidas. Pero también tiene que ver en cómo hoy día se empiezan a apreciar los distintos errores que puede cometer un gobierno en el ejercicio de su mando. Y eso es propio del ejercicio del poder. Por eso que es muy fácil ser oposición y muy difícil ser gobierno. Y acá, distinguidos auditores y televidentes, lo que está en juego, más allá del manejo de la indignación que produce esto de las alzas a la cual tenemos que acceder por efectos de el precio del combustible o los precios del combustible, tiene que ver si somos capaces de asumir que como país debemos hacer el máximo posible para poder contener situaciones que van a ser socialmente muy afectadas, pero lo trágico es que para contener este tipo de situaciones uno requiere recursos y recursos que no hay. Esa es nuestra realidad. Y en el podría, en el debería, en el que tal vez, etcétera, se podría hacer, hay muchas opiniones, pero la realidad es que cuando se gobierne con realidades, no con sueños. Y esa es la gran diferencia entre gobernar y ser oposición. Se van a encontrar muchos mecanismos para poder enrostrar un mal manejo de esta crisis. Algunos van a señalar cierta indolencia, cierta incapacidad para colocarse en los lugares del que más sufre. Y tenemos el deber de preguntarnos si aquellos que hoy día esbozan o enuncian esas ideas, si acaso cuando fueron gobierno tuvieron en consideración estas circunstancias. Y obviamente lo que aquí se viene es una infinita capacidad de creación de antecedentes, de circunstancias, para poder tratar de que el dolor o que la fatiga o que la indignación sea la menor posible. Claro, si antes era difícil llevarse el pan, peor va a ser. Los sueldos mínimos cada vez alcanzan para menos. A propósito de esto que está ocurriendo con el precio del combustible producto de la guerra. Pero por sobre todo, distinguidos auditores, lo que está pasando en el entorno también es bien importante, porque lo que nos va a gravitar la atención en las próximas semanas, días y meses va a ser esto.
Y yo quisiera que más allá de lo que está pasando a niveles gubernamentales, nosotros entendiéramos que este es un problema de Estado, es un problema de gobierno, pero también es un problema de nosotros los ciudadanos. Nosotros, distinguidos auditores y televidentes, y ustedes que han sido seguidores por este programa Razones de Estado por tantos años, lo han escuchado en varias oportunidades. No estamos preparados para catástrofes. Esto no es el COVID, que ahí teníamos suficientes recursos para hacerle frente a esto. Hoy día no tenemos recursos para hacerle frente. Y eso lo produce, y eso se traduce en una situación muy compleja, sobre todo para quienes son los que tienen más recursos para parar la olla. Se van a detener los precios de la parafina, aparentemente. El transporte público va a mantener sus precios, eso se va a seguir subsidiando. El metro en la capital no va a subir, y no sabemos qué va a pasar con los fondos estrella para las regiones. Y sobre todo porque la capacidad de endeudarse va a disminuir, el ocio, producto de tal vez lo que sean el salir a comer de repente los que puedan, también se va a reducir porque esos precios van a subir necesariamente. Y porque cuando uno observa las realidades en Europa en este minuto, pero también las realidades de las grandes potencias como Estados Unidos y China, también están preocupados. ¿Qué se hace diplomáticamente entonces para poder asumir los desafíos de una guerra que no es nuestra guerra, que es una guerra en la que se metió Estados Unidos y Irán, tal vez sin tener a la vista todos los inconvenientes que esto podía traer para el resto de la humanidad? Ya lo habíamos vivido con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahí también hubo aumento de precios de combustibles, pero como señalábamos recién, habían recursos para poder amortiguar mejor lo que eso significaba. Pero acá el tema es más decidor por cuanto en el estrecho de Hormuz, que controla de alguna manera Irán, por ahí pasa el 20% del combustible, que uno diría, bueno, ¿y el otro 80% por dónde pasa? Bueno, va por otros lugares. ¿Y por qué se asume este desafío de poder subir los precios? ¿Es solo para recaudar más fondos, apretando los bolsillos de las clases medias y las clases más desposeídas en los países? ¿Es eso? Se puede ver que existiría tanta maldad para poder asumir que los más necesitados paguen las consecuencias de todo esto. Y claro, obviamente que ya se están produciendo circunstancias en el Congreso de Chile y en otros congresos del mundo para paliar esto. Pero el punto no está solamente en cómo determinamos y cómo solucionamos nuestros problemas internos. El problema tiene que ver en el cómo asumimos los desafíos que esto implica. Para ser más claro, es determinar que hoy día existe una necesidad para saber si una necesidad de información, para saber hasta dónde podría llegar un conflicto como el que estamos viviendo, porque el de Ucrania con Rusia no se ha solucionado. Tenemos un presidente Trump que esboza alguna calidad de presiones que lo ha hecho incluso reclamar a Canadá como un estado norteamericano o tal vez Groenlandia.
Pero esto tiene que ver con una situación que podría solucionar o podría haberse solucionado tal vez con una forma en que esto tiene que estar medido, porque normalmente los conflictos, distinguidos auditores, en las mesas de acciones bélicas no solamente está el cómo se va a atacar, sino las consecuencias que va a traer ese ataque. Y cuando uno busca y cuando uno se da cuenta que en esto de Irán el estrecho de Hormuz aparecía como algo absolutamente necesario de controlar, a mi juicio no se previó lo suficiente. Como se controló el tema en el canal de Panamá, cuando hace algunos meses atrás, un año, tal vez menos de un año, Estados Unidos advertía que China no podía controlar el canal de Panamá, porque era vital para la industria y para el desarrollo norteamericano. Pero ahí se previeron todos los antecedentes. Aquí en el estrecho de Hormuz, a mi juicio, no estaban todos considerados. Y también porque hoy día la prensa pro-occidental no ha hecho el papel que a mi juicio le debiera tocar, en el sentido de establecer con total claridad que esto no es una tincada, no es un día de mal humor o es una situación absolutamente incongruente el subir porque sí el precio de los combustibles. Es necesario hacerlo. Como no tenemos fondos, esto va a traer como consecuencia conflictos sociales, no cabe ninguna duda de ello. El cómo esto se controla o cómo se contiene, este es un tema ya mayor. Porque en definitiva, hace mucho tiempo que nuestro país viene de tumbo en tumbo. Y si bien es cierto, no somos un país quebrado, somos un país que estamos muy próximos a ser un país fallido. Es decir, aquellos países que prometieron entregarle a sus ciudadanos beneficios que no podían cumplir. Y lo hicieron para tener acceso al poder, mintiéndole para ganarse algún votito por aquí o por allá para llegar al poder. Tenemos que preguntarnos necesariamente si los que están tomando decisiones en Chile saben a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Y si son capaces de colocarse en los pantalones o en las faldas de aquellos que están sufriendo más necesidades que las que tenían ayer. Y que si bien es cierto, uno podría enrostrar muchas cuestiones al gobierno anterior por sus incapacidades, por sus robos, por sus, liviandades, también tenemos que entender que esa realidad la sabemos. Pero eso no exime de culpa a quienes deben gobernar hoy día. No es fácil gobernar, más aún en crisis como la que estamos viviendo. Y acá lo que tenemos que entender, distinguidos auditores y televidentes, es que hay personas que probablemente hoy día no nos estén escuchando, pero que necesitan que nosotros como chilenos y chilenas también tendamos nuestras manos probablemente a ollas comunes, a asistir a las distintas iglesias que están detrás de lo que va a ser la alimentación para gente que no le va a alcanzar para alimentarse, y también entender que aquí, distinguidos auditores y televidentes, estas son cuestiones que nos prueban a nosotros como chilenas y chilenos. No va a sobrar el pan.
pero a quienes tengan la posibilidad de ayudar debemos hacerlo. Necesariamente. No se trata de una enorme teletón de ayuda, porque eso es más bien de hacernos cargo de a quienes podemos ayudar permanentemente hasta que la crisis pase. Esto no depende de los estados, depende también de sus ciudadanos. Y nosotros tenemos que entender que basta con que usted se haga cargo de una sola persona o de una modesta familia ayudándole en algo para paliar sus requerimientos. Porque el Estado hoy día, desgraciadamente, como ha sido conducido en los últimos años, no tiene musculatura para soportar este afán que nos ha traído la guerra eterna. Un tema que sin duda va a seguir trayendo muchas cuerdas de análisis y en la que estamos muy atentos acá para poder observar las conductas de nuestros dirigentes, pero también asumiendo que nosotros los ciudadanos algo tenemos que decir, algo tenemos más que decir, tenemos que hacer para poder ayudar en las distintas instancias que nuestro país tiene para llegar con alimentación a quienes hoy día la van a empezar a padecer. De esta manera estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy. Queremos desearle a todos un buen fin de semana e invitarlos a la 1:30, un rato más, después de las noticias, a escuchar un programa que se llama Escucha América, donde trataremos con mayor profundidad esto de la crisis y la guerra en Irán y las consecuencias que está trayendo para todo el mundo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar en cada emisión de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión, informando, opinando y reflexionando con el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero. Que tengan una excelente jornada y un excelente viernes.